Hola, buenas noches. No sé si estoy transmitiendo bien. Hola. Bueno, quería agradecer la invitación. Estamos, bueno, México, Buenos Aires en mi caso. Y bueno, me han invitado a hablar un poco a partir de un texto que circuló la semana pasada, eh, que escribí sobre, que se llama algo así como la pandemia y el trabajo social en tiempos de pandemia. Eh, bueno, ahí tenemos algunas cuestiones como para conversar, si quieren, sobre el texto. Eh, yo plantearía, en principio, que lo más importante es contextualizar el tema, plantear que esta pandemia se da en un contexto donde, en un mundo fuertemente desigual, fragmentado, muy atacado por el neoliberalismo, y en un mundo donde lo que prevalece es la incertidumbre. Creo que una de las cosas que la pandemia está demostrando es la necesidad de que haya un Estado presente y la necesidad de que haya una articulación importante, igualitaria y equitativa del sistema de salud. Bueno, y eso es lo que los países que están tomando medidas en serio son los países que mejor les está yendo en el caso de la pandemia. Pero bueno, llevándolo esto al campo del trabajo social, vinculado más con lo que es el artículo, y esto, bueno, está de alguna manera dicho en el artículo también, lo primero que planteamos es que esta pandemia, lo que hace es interpelar a todos los campos que están vinculados con la intervención de la salud. Esta enfermedad nueva, esta pandemia, en el siglo XXI interpela a la medicina, la psicología, la biología, a todos los que trabajamos en el campo de la salud y por supuesto al trabajo social. Eh, ¿Cómo vincular esto con el trabajo social? Y creo que toda enfermedad es social, eso está puesto en el artículo, no hay enfermedades que no son sociales. O sea, yo creo que es un error cuando se dice la tuberculosis es una enfermedad social o el alcoholismo es una enfermedad social. Todas las enfermedades son sociales, pero todas las enfermedades se dan en un contexto social y, en ese sentido, lo que le da, perspectiva a la enfermedad, lo que le da formato a la enfermedad, lo que le da singularidad a la enfermedad justamente es el contexto. Entonces, por esa razón, como muchos sanitaristas han dicho, en el caso de la Argentina, yo sigo fundamentalmente a Ramón Carrillo y a Florial Ferrara, que está citado en el artículo, siempre plantearon que en toda enfermedad es básicamente social. Desde ese punto de vista, el trabajo social lo que aporta justamente lo que decíamos recién es la singularidad, ¿no? Es decir, eh, básicamente, lo que nos enseña esta enfermedad, sobre todo esta pandemia, es que hace falta una construcción colectiva de la salud, que de esto no se sale individualmente, es decir, que, eh, todo el fenómeno individualista que había generado el neoliberalismo a nivel mundial, bueno, se pone en cuestión a partir de esta pandemia, porque de esta pandemia se sale colectivamente, se sale a partir de que, construyamos nuevamente lazos sociales, de que construyamos nuevamente una idea de sociedad, una idea de cuidarnos entre todos y, en la medida que podamos recuperar eso vamos a poder salir más rápido de este problema y probablemente las cosas cambien, porque creo que una de las enseñanzas que nos puede llegar a dejar esta pandemia es la recuperación de la noción de sociedad tan fragmentada y tan golpeada por el neoliberalismo. Eh, por otro lado, también me parece importante remarcar que el COVID-19 o la infección por coronavirus, como la queramos llamar, eh, lo que sabemos los trabajadores sociales es que convive con otros problemas. Es decir, no existen enfermedades, unicausales. Es decir, enfermedades que se vinculan con una sola relación causa-efecto. Todos lo que tiene que ver con la salud y la enfermedad es un proceso histórico-social
y es algo que se construye, es decir, no es lo mismo tener hoy COVID-19 en un lugar que en otro lugar, con determinada alimentación u otra alimentación, con determinadas condiciones de vivienda u otras condiciones de vivienda. Es decir, por ejemplo, el aislamiento no es lo mismo en una casa que en otra casa, en un barrio que en otro barrio. Y en ese sentido, creo que lo que aporta el trabajo social es justamente la mirada a lo territorial, la mirada a lo contextual, como decíamos antes, la mirada a lo microsocial, a lo que rodea a la persona, a lo que rodea a la familia de la persona, a lo que rodea la casa de esa persona, lo que construye el barrio donde esa persona que tiene la enfermedad habita. Entonces, no es la persona la que está enferma, es el barrio el que está enfermo, aunque no esté enfermo. Desde ese punto de vista, creo que el trabajo social, y eso lo vemos ahora en la práctica, seguramente lo estarán viendo en muchos lugares, eh, hace como que, por llamarlo de una manera rápida, que cohabite la enfermedad con otros problemas. Por ejemplo, coronavirus y violencia de género. Por ejemplo, coronavirus y problemas vinculados con la niñez. Coronavirus y desigualdad. Coronavirus y problemas de vivienda. Coronavirus y problemas de acceso a derechos. Entonces, ahí es donde estamos los trabajadores sociales, tratando de resolver no directamente, solamente el tema del coronavirus, desde el punto de vista de la prevención, desde el punto de vista del acceso a la salud, desde el punto de vista de los cuidados, sino también en la conexión con todos los condicionantes que construyen esa enfermedad llamada coronavirus, que va a ser distinta en cada persona y distinta en cada barrio, distinta en cada territorio. Y en esa singularidad, tanto individual como social, es donde creo que actuamos fuertemente nosotros los trabajadores sociales. Entonces, la, para decirlo de otra manera, la pandemia, el COVID-19 se singulariza a nivel territorial y se singulariza a nivel, obviamente, a nivel individual. ¿Dónde podemos pensar o ver esa singularidad? Yo diría que en la vida cotidiana, es decir, cómo, y eso lo sabemos mucho los trabajadores sociales, cómo se altera la vida cotidiana a partir de la aparición de este problema. Tengamos esa enfermedad o no la tengamos. Es decir, cómo la vida cotidiana ya se orienta más a este tipo de problemas o este tipo de cuestiones. También, como pregunta para el trabajo social es cómo interactúa este fenómeno que emerge con la construcción o la reconstrucción de lazos sociales. Y también cómo construye diferentes formas, como decíamos antes, de aislamiento, ¿no? Entonces, cuando lo decimos más en general, esto cuando lo planteamos más en líneas generales, hablamos de condicionantes, es decir, el proceso de una enfermedad se construye a partir de una serie de condicionantes que son singulares, como venimos diciendo. Entonces, no podemos pensar la enfermedad solamente a partir de relación unicausal. El virus entró y produjo la enfermedad. El virus entró en una persona que tiene historia. El virus entró en una persona que tiene familia, en una persona que tiene relaciones sociales, en una persona que tiene un lugar dentro de una sociedad fuertemente golpeada, como decíamos antes, por el neoliberalismo. En ese punto agregaría otro tema que me parece importante a tener en cuenta cuando uno piensa en la intervención en estos casos, que es el tema de la percepción, es decir, la cuestión de cómo cada uno de nosotros percibe el problema de manera también diferenciada. Entonces ahí también aparece lo social. Lo social marca la diferencia en la percepción. Es decir, si yo desarrollo determinada actividad, voy a percibir de determinada manera lo que ocurre con mi cuerpo. Y si desarrollo otra determinada actividad, voy a percibir de otra manera también lo que ocurre con mi cuerpo. Entonces, más allá de que esté enfermo o no, los signos y los síntomas que me vayan apareciendo
pueden ser los mismos si los miro con la fría vara de la biología o la fría vara de la medicina, pero van a ser muy diferentes en la medida que son registrados por cada uno de nosotros. Entonces, todo esto nos está hablando de una serie de enorme cantidad, diría yo, de condicionantes en ese proceso salud y enfermedad. Y también tengamos en cuenta que eso es muy caro, muy cercano al trabajo social, esta idea de que la salud es la capacidad de resolver conflictos. Eso lo sabemos los trabajadores sociales, porque cada vez que generamos alguna actividad vinculada con el proceso de salud y enfermedad, lo que intentamos es colectivizar ese proceso y desde allí poderlo enfrentar colectivamente. Y creo que el camino para resolver este tema, como decíamos al principio, es fuertemente colectivo, ¿no? También el trabajo social actúa como visibilizador, es decir, el trabajo social hace que el equipo de salud visibilice todo esto. Un médico, un enfermero, un químico no tiene por qué conocer todos los aspectos sociales que rodean este tema. Por eso siempre decimos que lo que nosotros hacemos es ciencia social aplicada, es decir, nosotros no bajamos a terreno a corroborar hipótesis, sino que trabajamos con las preguntas que la práctica nos hace. Y en este momento, en el momento de esta gran pandemia, la interpelación que tenemos es fuerte, es múltiple y se vincula con la enorme cantidad de problemas directos e indirectos que esta enfermedad o que esta pandemia trae. En ese sentido, por eso decimos que el trabajo social hace ver, al equipo, el trabajo social hace ver también a la persona que está en este proceso de juego, salud, enfermedad, con el temor a contagiarse o ya contagiado. Y cuando miramos lo micro, también nos encontramos bueno, con esta idea de que la pandemia altera la vida cotidiana, hay un concepto que usamos bastante, que es el concepto de ruptura biográfica, y creo que son como mini rupturas biográficas a partir de que se altera fuertemente la vida cotidiana. Produce también una gran sensación de incertidumbre, nosotros trabajamos mucho con eso, pero produce también una especie de, ¿cómo decirlo?, de temor al otro. Pero también reconozco la necesidad de ese otro, en el sentido de que juntos podemos salir. Entonces ahí se generan como una contradicción que también se dirime en el campo de la intervención, ¿no? Si miramos también nuestras intervenciones, diría cómo juega la cuestión del aislamiento, el aislamiento domiciliario, el aislamiento territorial, las violencias internas, las violencias externas, cómo juega dentro de todo este proceso la discriminación. Es decir, que si el trabajo social lo entendemos como un campo disciplinar fuertemente atravesado por los derechos humanos, evidentemente que aquí estamos con mucho trabajo para hacer como trabajadores sociales, vuelvo a decir, tanto en función de que el equipo vea lo que no tiene capacidad de ver o no está formado para ver, como para que la persona, en tanto sujeto de intervención, también vea cuáles son sus derechos, cómo es la accesibilidad, la importancia de lo que implica para esta persona la vida social y la vinculación con los otros, ¿no? Entonces, creo que en todo el mundo los trabajadores sociales están trabajando en territorio, están trabajando en los domicilios, están trabajando en los hospitales, están trabajando en las instituciones, y eso, bueno, marca también la importancia del aporte que nuestra disciplina hace al campo de la salud, en este caso específicamente en función
resolver, paliar, trabajar los efectos de esta pandemia que estamos viviendo. Eh, También creo que el trabajo social siempre está ahí, gestionando, estudiando, conociendo, tratando de eh, construir conocimiento. Pero también habría otra cuestión para mencionar que no está muy desarrollada en el artículo que por ese artículo me convocan a conversar hoy, que es la cuestión de la importancia del autocuidado, ¿no? Es decir, lo que uno va observando es mucha vocación. Quien elige esta carrera la elige por una preocupación por el otro, la elige por algo que tiene que ver con la otredad, que tiene que ver con lo que me produce el sufrimiento del otro o la posibilidad de sufrimiento del otro o la posibilidad de resolver problemas que el otro tiene. Entonces, creo que en estos casos también hay que pensar en el otro como nosotros mismos, en función de pensar la importancia del autocuidado y pensar también que estamos frente a algo para lo que no hemos sido preparados. Esta es una disyuntiva que también se encuentran los psicólogos, los médicos, los enfermeros, todos los que están en contacto directamente si cerramos el círculo dentro del tema de la pandemia. Nadie fue preparado para trabajar en una pandemia, ¿no? Con estas características y en este contexto. Era algo que no aparecía como una posibilidad, y si aparecía como posibilidad no aparece en los planes de estudio. Entonces, frente a eso se tienen pocas herramientas. Y eso también es una potencialidad que nuestra disciplina tiene, porque si hay algo que el trabajo social hace es construir todo el tiempo nuevas herramientas, no todo el tiempo nuevas formas de comprender y nuevas formas de explicar lo que está aconteciendo, lo que está sucediendo, lo que se está visibilizando. Eh, y creo que sí, acá me parece importante marcar una cuestión, que estamos en un momento que nos permite, y creo que la realidad es lo que lo demuestra, poner en cuestión y salirse de esa idea del héroe que resuelve las cuestiones. Es decir, como decíamos al principio, esto se resuelve colectivamente y no hay héroes. Hay colectivos que resuelven heroicamente las situaciones, pero no hay héroes individuales. El único héroe, y eso lo sabemos muy bien los latinoamericanos, el único héroe que existe es el héroe colectivo. Entonces, a veces, por cuestiones diría yo, de influencia cultural, por cuestiones de mandatos, se nos invita al heroísmo, se nos invita a cuidar nuestro propio autocuidado, y ahí es importante la pertenencia a un equipo que pueda también tener la capacidad de visibilizar el cuidado de quienes están operando, de quienes están trabajando sobre este tema. Porque si quienes trabajan en este tema no se cuidan, este tema va a tener menos posibilidades de ser resuelto, y las personas con las cuales trabajamos van a terminar siendo mal atendidas e incluso hasta a veces maltratadas. Entonces, creo que esto que aparece mucho en espacios de supervisión, últimamente están apareciendo muchas preguntas vinculadas con este tema. Diría que el actuar sin mucha certeza, sin muchas seguridades, genera una forma de padecimiento. Entonces, redondeando un poco algunas de las cosas que dije, que estoy tratando de plantear de una manera un poco rápida tal vez, diría que nuestro hacer tiene que ver con la singularidad, tiene que ver con la singularidad de cómo se expresa este tema, no solamente como tema, coronavirus que enferma o coronavirus que puede enfermar, pero cómo dialoga esto que es la pandemia con la violencia de género, por ejemplo, con los derechos de los niños, con las situaciones de desigualdad.
con el aislamiento que están teniendo y los problemas que padecen los adultos mayores, eh, con la importancia de acompañar procesos que a veces no son entendidos por los equipos de salud y son como minimizados porque no se vinculan con lo biológico, que tienen que ver con estar junto al otro, favorecer el lazo social, favorecer la relación familiar. Y bueno, son pujas, son luchas que a veces se logran y a veces no se logran, pero que tienen que ver justamente o muy, muy intensamente, mejor dicho, con nuestra intervención. Entonces, en esa singularidad tiene que ver con cómo se vincula el tema coronavirus con lo cotidiano, con lo propio de cada persona que lo padece, o lo puede estar padeciendo o lo padecería. Diríamos, como decíamos recién, con la violencia de género, con los problemas de los niños, con la desigualdad, con los adultos mayores, con las dificultades de accesibilidad que muchos países tienen y que en muchos lugares se padecen y que en muchos países tenemos, como si nos repensamos en la tarea del trabajo social, vamos a encontrarnos muchas veces tratando de resolver problemas de accesibilidad, o sea, de acceso al sistema de salud, de acceso al medicamento, de acceso al cuidado, de acceso a que la persona tenga visitas, que acceso a que pueda conectarse de alguna manera con un familiar. Eh, si pensamos eso rápidamente nos vamos a acordar de nuestras prácticas y me parece importante visibilizar este tipo de cuestiones que a veces no vemos tampoco nosotros mismos y es importante verlas para poderlas hacerlas ver hacia el otro. En ese sentido hablábamos de accesibilidad, hablábamos de la importancia de, bueno, cómo se vincula esto con los grupos vulnerables, qué respuesta tenemos para la relación pandemia y gente en situación de calle. ¿La vamos a resolver nosotros, trabajadores sociales? Yo diría que no. No es un tema que vamos a resolver nosotros, pero sí es un tema que podemos reclamar a las políticas públicas, que podemos reclamar a las políticas sociales, en el sentido de la visión de lo social que tenemos, la visión que tenemos de lo social, que tiene que ver con cómo lo social nos interpela, no con la descripción de la sociedad, sino la interpelación en lo social llamada problema social, que es lo que nos convoca a intervenir. En definitiva, como siempre, podemos decir, si lo planteamos en clave de esta pandemia, el trabajo social siempre está, está ahí. Y está ahí, y a veces, no sé cómo lo ven los que están trabajando en el campo de la salud, a veces está ahí y no queda claro para qué se está, y enseguida se construye esa claridad. Enseguida se construye esa claridad a partir de que el trabajo social funciona de esa manera, funciona a partir de que no va con un esquema prefijado, sino que va a ir construyendo su propia modalidad de trabajo en la medida que va tomando contacto con la realidad y vuelvo a decir, insisto, con la singularidad de esa realidad transformada en problema social, en este caso atravesada por un problema que es una pandemia. Entonces, creo que hace falta trabajo social, hace falta intervención social hacia los equipos de salud, hace falta intervención social hacia las instituciones, hace falta intervención social obviamente hacia quienes padecen la pandemia y no solamente a quienes padecen la pandemia, sino a quienes rodean a aquellos que padecen la pandemia. Hace falta trabajo social para la prevención de esto, hace falta trabajo social en muchísimas de las esferas que podemos pensar que rodean a este fenómeno tan complejo, que no es solamente, digamos, un virus que ingresa en un organismo y genera una enfermedad. Fíjense cómo, digo yo como ejemplo, cómo cambia la sociedad a partir del fenómeno. Y como cambia la sociedad, también cambia uno y cómo cambiamos y podemos pensar otra forma de sociedad, como decíamos antes, que es lo que se está viendo a nivel mundial, una sociedad donde el Estado empieza a tener de vuelta un papel
clave, diría yo, en el sentido de que, si fíjense, los países que menos Estado tienen, los países que más desmantelaron su sistema de salud, o que tuvieron su sistema de salud ausente, como en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, son los países que más están sufriendo esta pandemia. Y los países que tienen los estados más fuertes, que tienen la mayor capacidad de respuesta, podría ser Alemania. En ese caso, si hacemos una comparación, son los que mejor respuesta dan. Fíjense lo que pasa en España, un país que vino durante décadas destrozando su estado de bienestar. O Inglaterra, que tenía un sistema de salud que era un modelo para todo el mundo y que fue destrozado a partir de la aparición de Margaret Thatcher en la década de los 70, en la implosión del neoliberalismo en ese país, y destruyó todo un sistema de salud. Hoy los ingleses están necesitando un sistema de salud estatal, fuerte, igualitario, equitativo, lo mismo que los italianos, lo mismo que los españoles. Entonces creo que eso también lo podemos decir como trabajadores sociales, porque de lo micro leemos lo macro, como también leemos lo macro en lo micro. Así que bueno, creo que tenía 25 minutos, no me acuerdo lo que me dijeron. Estamos en 26:04, no sé si ya tenemos que terminar. Eh, Veo que hay algunos mensajes, son de saludos. Estoy tratando de ver un poco algo que plantearon. Eh, eh, bueno, hay algunos comentarios que hablan de los sistemas de salud y la accesibilidad. Veo saludos de muchísimos lugares de América Latina, así que estoy muy contento y agradeciendo a la gente de Trabajo Social TV para, bueno, que me hayan permitido, digamos, ocupar este lugar y poder bueno, comentar todo esto con todos ustedes. Así que bueno, espero que haya salido bien, que se haya escuchado bien. Eh, y bueno, no sé si vamos cortando, no sé cómo me avisan ustedes, Levi, avísame o decime qué hago. Y bueno, ahí estamos. Eh, Acá me están preguntando dónde se puede leer el artículo está publicado en mi Facebook, así empezó a circular. Pero bueno, me buscan ahí, me mandan un mensaje, yo se los reenvío, buscamos una forma de comunicarnos. Eh, Veo saludos de Colombia, de México, de muchísimos de Argentina, de Perú, así que bueno, muchísimas gracias por los saludos y eh, veo saludos desde Ushuaia, antes está Gabriela en Ushuaia saludando. Bueno, les agradezco la posibilidad de conectarme y bueno, ahí quedamos. Díganme cuándo corto. Adiós.